Voy avisando de inmediato que los videos y fotos que voy a mostrar en este video hoy son extremadamente perturbadores. La historia que voy a contar hoy es solo para quienes tienen un estómago fuerte, ¿de acuerdo? Hola mi gente bonita, soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, todas esas cosas bien extrañas, ya suscríbete aquí en el canal, deja tu like, comenta, envíalo al tío, al padre, al abuelo, a todo el mundo, ¿vale? Y vamos al video. Al igual que en Brasil, en Nigeria, también existen los famosos mototaxis. Solo que allá en Nigeria se llaman okadas. Y en la ciudad de Ibadan, una ciudad con 3,5 millones de habitantes, hay muchos, pero muchos mototaxis. Quiero decir okadas, pero incluso habiendo miles de okadas, generalmente son jóvenes trabajando en esta área, ellos son muy unidos. Todos allí se ayudan de verdad, uno cuida del otro y eso es un grupo fuerte. Por eso cuando en 2014 2 okadas desaparecieron, todo el mundo se preocupó mucho. Toda la comunidad allí comenzó a movilizarse para intentar encontrar a esos 2 okadas perdidos. Incluso intentaron obtener ayuda de la policía, comunicaron a la policía, dijeron, miren, tenemos 2 amigos desaparecidos, ¿qué podemos hacer? Y tal, pero la policía apareció así, no le dio mucha importancia al asunto. Y ni siquiera abrieron una investigación para ver la desaparición. Fue entonces cuando la comunidad de okadas decidió unirse y comenzar su propia investigación particular. Durante los días siguientes, todos los okadas que conocían a esos 2 desaparecidos comenzaron durante su trabajo, cuando dejaban a un pasajero o iban a buscar a alguien, a ir por los callejones, por los caminos, intentando encontrar a los amigos. Pero todo esto fue en vano, porque no lograron ninguna pista, ningún rastro, nada de sus amigos. Pero todo eso cambió cuando un joven de 22 años llamado Larry Sidky desapareció. Él era un okada y también desapareció. Lannery formaba parte de un grupo muy grande en la ciudad y generalmente se quedaban en un estacionamiento, así que todo el mundo conocía a Lannery allí. Y el día que desapareció estaba con 2 pasajeros, fue a hacer, ¿no? Fue a dejar a 2 pasajeros y generalmente era así, entregabas al pasajero, lo dejabas en su destino y volvías a tu punto de encuentro. Él hizo eso, solo que no regresó. Pasaron varias horas y entonces los amigos de Larry empezaron a llamarlo para ver si conseguían alguna llamada, hablar con él, algo, pero nada. Nadie podía hablar con él, nadie tenía noticias de él, nada, y eso era muy extraño porque los okadas usan mucho el teléfono como herramienta de trabajo. A veces un pasajero llama, hay que recogerlo y tal. Entonces les pareció muy extraño cuando llamaban al celular de Larry y él no contestaba, pero luego, después de algunos minutos intentando llamarlo, el celular de uno de los amigos suena y era Larry con otro número desconocido que nadie tenía. Y cuando contestó el teléfono solo podía escuchar a Larry gritando desesperado. Rápidamente lo puso en altavoz y les mostró a los amigos y dijo, gente, algo ha pasado. Y él gritando desesperado comenzó a decir que había sido secuestrado, estaba con otras 8 personas y parecía que estaban en una prisión subterránea y tenía mucho miedo. Todos estaban desesperados, nadie sabía lo que estaba pasando. ¿De nada? También dijo que los secuestradores tomaron todas las pertenencias personales de todos los que estaban allí y los arrojaron en ese cautiverio, solo que no lo vieron. Que Larry tenía este segundo celular, por eso pudo incluso llamar a los amigos y contarles toda esta información. Los amigos de Larry, al escuchar todo esto, se pusieron muy desesperados y muy nerviosos. Con todo esto, ellos dijeron, calma, intenta calmarte e intenta explicarnos dónde estás, cómo llegaste ahí, intenta ir explicando el camino para ver si podemos, porque al fin y al cabo conocen todos los caminos posibles e imaginables de la ciudad. En eso, Larry logra calmarse y comienza a explicar con todo detalle todo el camino que pudo ver que se hizo. Y él dice que entraron en un bosque. Ese bosque se llama Soka. El bosque de Soka es un bosque con una vegetación muy densa y está en los alrededores de la ciudad de Ibadan. Él dijo que no sabía decir exactamente en qué parte del bosque estaba, pero logró explicar un camino de un sendero que pudo ver. Y él dijo, amigo, sigue el sendero. Y en cuanto empieces a escuchar gritos, ruido, ya sabrán que están cerca.
En eso, un grupo muy grande de motociclistas decidió subirse a sus motos y se dirigieron hacia el bosque de Soka para intentar encontrar a Larry y a esas otras personas que estaban allí en cautiverio. Y el amigo que estaba al teléfono con él dice así: oye, quédate en la línea conmigo, te iré diciendo dónde estamos para seguir recibiendo instrucciones. Solo que la llamada se cortó y no pudo tener más contacto con Larry. Simplemente el celular se averió. El grupo, con más de 40 motociclistas, parte en dirección al bosque de Soka. Y Larry, antes de que se cortara la llamada, logró explicar a un amigo, el amigo que estaba con él al teléfono. Logró explicar: mira, en la entrada del sendero, sabrás que es la entrada del sendero porque hay 2 carcasas de autos quemados en el lado izquierdo. Así que estate atento a eso para saber que ese es el camino correcto. El grupo entonces encuentra esos 2 autos quemados y dice: bueno, es aquí. Todos se bajan de sus motos y comienzan a caminar por ese sendero. Y se podía sentir el ambiente pesado de miedo, de inseguridad, de preocupación. Y ellos fueron avanzando en fila india, todos uno detrás del otro, para ver si podían escuchar algo o ver algo, ¿no? Fue entonces que el primer Okada, que estaba al principio de la fila, escucha un ruido y medio que levanta la mano, así pide a todos que esperen, para saber qué era ese ruido, ¿no? Fue ahí que, de la nada, a unos 15 metros de distancia de ellos, aparece un hombre frente a ellos. Grita algo al grupo y simplemente comienza a disparar a todos. Una locura. Todo el mundo empieza a desesperarse, salen corriendo y regresan. Deciden regresar por la tripla porque dijeron: gente, vamos a morir aquí, ¿no? Entonces regresaron, empezaron a volver, todos se subieron a las motos y se fueron. Así que cuando este grupo de 40 Okadas llega allí, en su punto de encuentro, le cuentan a todos lo que pasó. Y ahí es donde se complica. Deciden que no van a abandonar a Lannery y a las otras personas que estaban atrapadas allí. Entonces deciden hacer un plan. Incluso pensaron: de repente contactamos a la policía, pero la policía no hizo nada con la desaparición de los otros 2 Okadas. Entonces dicen: no, vamos a hacer justicia por nuestra cuenta y vamos a encontrar a Lannery. Logran reunir cerca de 100 Okadas y esta vez no fueron con las manos vacías. Todos se armaron un poco con cuchillos, palos y algunos incluso con armas de fuego, y regresan a la selva, a la floresta, para intentar encontrar a Lannery y liberar a esas otras personas. Cuando esos 100 Okadas logran llegar al sendero, en lugar de ir en silencio, igual, la primera vez que fueron, ¿verdad?, caminando allí en Filia, Indiana, decidieron hacer mucho ruido para ver si asustaban a quienes estaban allí y como que decían: miren, estamos preparados para la guerra, si es guerra, estamos preparados. Solo que conforme iban, no pasaba nada, no apareció nadie más, solo siguieron el camino, ¿verdad?, siguiendo el flujo. Entonces, ¿qué sucede? Después de algunos minutos de estar caminando y tal, llegan a un enorme claro, justo en medio del bosque, y hasta había un arroyo pasando. Entonces ven que al lado de este arroyo había 2 construcciones, ¿verdad? Parecían una casa, unas construcciones bastante abandonadas, y una de esas construcciones era pequeña, así justo al lado de un contenedor. Entonces les pareció muy extraño, ¿verdad? Y la otra construcción era un enorme galpón, todo cercado, así con alambre de púas. Dijeron: gente, esto está muy raro aquí. En eso, todos los presentes deciden cruzar ese arroyo e ir hacia esas construcciones abandonadas, para ver si había algo allí, alguna pista. Y bueno, cuando están cruzando ese arroyo, uno de ellos avista la moto de Lannery. Y todo eso ya lo confirmó. Lannery está ahí dentro de esas construcciones. No es posible, su moto está aquí. El grupo fue corriendo a ver qué había allí. Ellos van entonces a ese primer depósito, ¿verdad? Esa parte más pequeña, abren. Pero les pareció muy extraño esto, porque no había nadie, pero había miles de zapatos, ropa, pertenencias personales, todo tirado así en el suelo. Se quedaron un poco sin entender bien qué era, ¿verdad? No hay todo eso, entonces deciden dirigirse a esta segunda construcción, que era ese gran almacén, para ver si había alguna otra pista, ¿verdad? Cuando todo el grupo llega allí, frente al almacén, comienzan a gritar y hacer ruido, y llamar para ver si habría algún tipo de resistencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, les dispararon hace poco tiempo, entonces dijeron: bueno, dejemos ver si hay algo, pero así nada, no había absolutamente nada, ningún ruido, nada. Ellos abren allí el portón y comienzan a entrar hacia el almacén, y van así, caminando alrededor del almacén para ver si, ¿verdad?, lograban ver algo, solo que las ventanitas del almacén eran muy pequeñas. Entonces no podían ver nada desde donde estaban.
y continúan circulando para ver si había alguna puerta de entrada. Al principio, encuentran una puerta en la parte trasera y deciden entrar. Los Okadas hacen una especie de plan de acción y dicen, uno va a abrir la puerta, el otro ya. Entra un grupo corriendo con las armas ya preparado, porque no sabemos qué vamos a encontrar dentro de este almacén. Entonces, hacen este plan de acción rápidamente y entran. Uno abre la puerta, entran varios Okadas y luego, cuando llegan adentro, se quedan bastante horrorizados con lo que ven. De acuerdo con algunos locales que vivían cerca de ese bosque y esa región, existe otro camino a través del bosque que llega hasta este almacén, y es un camino de una pequeña carretera de tierra bien estrecha que solo cabe un coche. Nunca habían usado ese camino y de hecho nadie sabía a dónde llevaba ese camino. Pero dijeron que durante más de 10 años, todos los días, veían un coche, un jeep, pasando por allí a la misma hora, todos los santos días, por esa pequeña carretera. Era un jeep negro con vidrios polarizados, todo negro, y pasaba todos los días por allí a las 8 de la noche en dirección al galpón, ¿verdad? Por esa carretera de tierra y más o menos. Después de una hora, ese coche volvía. Esto era todos los días durante 10 años, ¿te imaginas? Y esos vecinos no sabían qué hacía ese coche, a dónde iba ese coche y tal. La única cosa que sabían era que durante 10 años ese coche hacía ese trayecto todos los días. Y siempre que ese coche aparecía, escuchaban gritos, siempre a esa hora y viniendo de allí del bosque, en esa dirección del galpón. Y los vecinos incluso hablaron con la policía varias veces. Verás, 10 años ellos dijeron, mira, escuchamos gritos, las personas realmente necesitan ayuda. Pero para variar, la policía no hizo absolutamente nada. Los vecinos de esa región aprendieron a vivir con eso. Ya sabían que a determinada hora habría gritos y no había nada que pudieran hacer. Ellos simplemente aprendieron a vivir con eso. ¿Te imaginas? Miren qué horror, gente. Si la policía hubiera hecho su trabajo correctamente allí, habrían descubierto que lo que estaba ocurriendo en ese almacén era un tráfico de una mercancía extremadamente valiosa y extremadamente ilegal. Y esa persona que estaba dentro de ese jeep iba y recogía esa mercancía todos los días para poder venderla en el mercado negro. Cuando el grupo de Okadas llega al almacén, abren la puerta, pasan por allí y realmente no encuentran ninguna resistencia. Parece que quien estaba allí escuchó todo eso y ¡zas!, se largó y huyó. Entonces, cuando están allí, dentro de ese almacén, lo primero que ven es como una losa así, de aproximadamente 1 metro cuadrado allí. Una losa un poco más elevada en las esquinas y en la otra esquina. Había una especie de cuenca, así como si fuera para recoger un líquido que pudiera escurrir de esa losa. Y alrededor de esa losa había huesos, muchos y muchos y muchos huesos. Algunos de los huesos incluso tenían carne pegada al hueso. Mirar. Y alrededor de esos huesos, allí en las paredes, pegadas a las paredes, había personas extremadamente desnutridas, en condiciones súper precarias, literalmente encadenadas a esas paredes. Y esas personas eran la mercancía extremadamente en alta demanda y extremadamente ilegal que iban a vender en el mercado negro. En realidad no eran ni siquiera las personas, eran los pedazos de las personas y sus órganos. En Nigeria, un gran número de personas cree que es posible hacer hechizos y pociones para poder traer dinero, éxito, amor. Lo que pienses, hay una poción para eso, pero los hechiceros que hacen este tipo de trabajo, este tipo de poción, generalmente piden pedazos humanos para que esas pociones y esos hechizos funcionen. Gente, ahí es una locura, ¿verdad? Entonces, estas fábricas de pedazos humanos en realidad están esparcidas por toda Nigeria y son súper populares. De hecho, para poder satisfacer la alta demanda de pedazos humanos y órganos. Dios mío. Lo que la gente descubrió es que esta persona del jeep que iba todos los días a las 8 de la noche, en realidad ya venía con una lista con los pedidos de los hechiceros, ¿verdad? De lo que iban a necesitar, de qué parte iban a necesitar. Entonces iban hasta el galpón simplemente, tomaban lo que querían, cortaban un miembro de la persona y lo llevaban de vuelta en el jeep y traían mercancía para esos hechiceros. Esos secuestradores, ellos no tenían ninguna compasión ni piedad, era así mismo. Ellos tomaban a las personas que estaban encadenadas a las paredes
Simplemente las sacaban, elegían lo mejor. Ah, necesito un brazo, déjame ver el brazo de este aquí, está bien, lo tomaban. Allí iban a esa losa frente a todos, con un hacha, cortaban la parte que querían, la ponían en el hielo, ya la enviaban al tipo del jeep, y la persona que acababa de tener su miembro cortado, simplemente la tiraban a un lado y ya quedaba así. Bueno, ¿tendrá esta persona alguna posibilidad de sobrevivir? Tiene, no tiene. Si la persona tiene posibilidad de sobrevivir, aún simplemente encadenaban a la persona de nuevo a la pared y la dejaban allí. Ahora, si la persona no tenía, ya veían de inmediato, esta no va a sobrevivir, la llevaban a unas salitas detrás del galpón para ser descartada. La forma en que la persona iba a ser descartada, iba a ser ejecutada, podía variar, pero los Okada se encontraron bien atrás. Allí en el galpón, una guillotina, es decir, para cortar la cabeza, o en otra sala, encontraron un cocodrilo. Ay, gente, solo de hablar ya me da algo. Tengo pavor a los cocodrilos. Había un cocodrilo enorme, enorme, de unos 4 metros, así encadenado, que ya sabes cómo, ¿no? Ya mandaban a la persona allí mismo y el cocodrilo se la comía. Ay, gente, no puedo ni pensar. Los Okadas entonces inmediatamente comienzan a intentar liberar a las personas que estaban allí encadenadas. En total eran 23 sobrevivientes y Luri no estaba allí. Después de verificar los cuerpos, los pedazos de cuerpos, algunos huesos, todo lo que pudieron identificar, no encontraron a Luri de ninguna manera. Entonces comienzan a intentar encontrar alguna entrada a un cautiverio subterráneo, porque Luri fue muy descriptivo en ese momento. Él dijo, mira, es subterráneo, estoy subterráneo. Entonces, allí donde estaban los Okada, comenzaron a intentar encontrar alguna entrada, cualquier cosa, pero no encontraron absolutamente nada. Fue entonces cuando empezaron a intentar preguntar a los sobrevivientes que liberaron si existía alguna entrada a una prisión subterránea, algo. Solo que estaban tan desnutridos, tan en shock, tan maltratados que nadie sabía nada. O estaban completamente en shock y ni siquiera podían hablar. La policía se enteró eventualmente de lo que estaba sucediendo y apareció en la región, ¿verdad? Los Okadas pidieron, rogaron para que comenzaran a hacer excavaciones para ver si encontraban ese subterráneo, esa prisión subterránea, si había algo que pudiera hacerse. Pero la policía simplemente se negó y lo único que hizo la policía fue demoler inmediatamente esos dos, ¿verdad? Ese galpón y ese otro depósito. Y fue eso. La policía simplemente aisló el lugar y mira, no apareció nunca más. Increíble, ¿verdad? Los Okadas, no satisfechos con eso, decidieron excavar esa región ellos mismos. Fueron allí. Un grupo cada vez mayor excavaron todo, pero no encontraron nada. Nada, absolutamente nada. Ninguna señal de Lannery ni de los otros 8 secuestrados. No sabemos hasta hoy qué pasó con Lannery y esos otros 8 secuestrados. Y mucho menos con los otros 2 Okadas que desaparecieron. Pero todo indica que probablemente murieron allí en la losa. Nadie sabe con certeza el número de personas que fueron ejecutadas en ese galpón. Pero, de acuerdo con la ropa y los zapatos que se encontraron, el número puede ser mucho mayor que 100. Nadie nunca fue arrestado por las barbaridades que ocurrieron allí. Sin embargo, algunos días después, cuando los Okadas estaban pasando por la región, intentando aún con la última esperanza encontrar al amigo, avistaron a un hombre muy sospechoso, caminando por allí, y deciden confrontar a este hombre y en el momento en que lo confrontan, encuentran decenas de lenguas humanas en su bolsillo y en el otro bolsillo un montón de chips de celular. Los Okadas presumieron entonces que este hombre estaba involucrado con este grupo de secuestradores y decidieron golpearlo hasta la muerte. Entonces, ¿es eso, chicos? Dije que esta historia era una barbaridad, que por el amor de Dios no tenemos idea, ¿verdad? ¿Qué sucede por eso? ¿Qué mundo es este? Porque a veces no se puede creer que estas cosas suceden en el mundo, ¿verdad? Pero suceden. Y si te gustó este video, envíalo a quien le guste este tipo de cosas. Y no olvides dejar aquí tu like, tu comentario. ¿Tienes alguna idea de historia para que hagamos? Envíala aquí, déjala en el comentario para nosotros, ¿vale? Y hasta luego.